Aleluya. En esta oportunidad, repito, nosotros estamos ahora desarrollando el tema número 24 de esta serie de enseñanzas bíblicas fundamentales, que viene a completar el tercer bloque. Y hasta que Dios disponga otra cosa, aquí termina esta serie de enseñanzas. Y el tema es herederos del reino de Dios y de Cristo. Y tenemos que ver nosotros qué significa esto, qué dice la palabra, qué implicaciones tiene para todos aquellos que decimos que creemos en Cristo, que somos de Dios, qué Dios dice que espera de nosotros, que nosotros podemos esperar que va a acontecer. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 4, versos 4 al 7, lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Todo eso es una iniciativa de Dios. Dios quiso hacernos a nosotros sus hijos, para que pudiéramos ser recibidos como hijos adoptivos de Él. El Hijo de Dios tuvo que venir a la tierra. Y entonces sigue diciendo la palabra: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto es tremendo, porque el ser heredero de Dios, eso dice demasiado. Pero la Biblia también dice, en Hebreos 1:2, dice que Jesucristo, el Hijo, fue constituido heredero de todo, porque por medio de Él y para Él, Él hizo el universo. Entonces, Jesucristo es el heredero, y Dios permite ahora de alguna manera que los que estamos en Cristo también seamos herederos de Dios por medio de Cristo. Esto es maravilloso. Vamos a analizar la palabra adopción. El significado de esta palabra o esta frase de adopción de hijos viene de la palabra huatesia, que significa esta palabra, es una palabra compuesta entre hijo, huias, y tesis, que significa ubicación. Entonces, huiatesia significa ubicación como hijos, o también la posición de hijos. Da a entender que nosotros, los que estamos en Cristo, hemos recibido de parte de Dios una posición como hijos. Hemos sido ubicados como hijos de Dios. Quiere decir que antes no éramos. Y esta palabra, huiatesia, se trata de un término romano legal que hace referencia a una acción legal. Todo lo que se está hablando en esos versículos es en términos legales. Por medio de la adopción, una persona toma en su familia a alguien que no es su hijo natural. Lo toma con la finalidad de conservarlo y de darle todos los privilegios de un hijo propio. Da a entender que aquellos que hemos sido adoptados por Dios tenemos todos los privilegios de un hijo propio. El hijo adoptado perdió todos los derechos y privilegios en su antigua familia, en la cual nació. Todo lo perdió, pero también ganó todos los derechos y privilegios legítimos de un hijo en su nueva familia. Perdimos todo lo que teníamos en el mundo, pero hemos ganado todo lo que tenemos en Dios. Las personas que han sido adoptadas por Dios. Ahora que esta persona adoptada tiene un nuevo padre, se convirtió en heredero de los bienes del nuevo padre y en coheredero con los demás hijos.
Eso somos. Da a entender que es un glorioso privilegio el que Dios nos ha permitido tener a cada uno de nosotros al llamarnos sus hijos adoptados en Cristo. La Biblia dice que nosotros éramos hijos de ira por naturaleza. Efesios 2:3. Hijo de ira por causa de la desobediencia, por causa de la manera de vivir, de los pecados que vivíamos cometiendo cada uno de nosotros. Hijos rebeldes. Pero ahora dice, sin embargo, los que creen en el unigénito Hijo son hechos hijos de Dios por voluntad de Dios. Ya no somos más hijos de ira, ahora somos hijos de Dios porque así quiso Dios. Así lo dice la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 1, los versos 10 al 13, dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es que ha querido por su voluntad hacernos sus hijos. Y a la persona que se vuelve creyente, aunque no es hijo natural, Dios le da su posición legal como un hijo adulto en su familia. Y hago énfasis en la palabra adulto porque el término adopción viene a hablar de que se le da a alguien ya su estado adulto con derechos y deberes en su nuevo hogar. Ya es una persona que no es un niño. La Biblia dice, mientras era niño, aunque era hijo heredero, estaba como si fuera esclavo, sometido a enseñanzas de tutores. Pero cuando llegó la edad de la adultez, cuando ya llegó y es ya una persona que puede tomar decisiones, que sabe, entonces se recibe en su estado adulto y se le dan los derechos genuinos, pero también las responsabilidades y deberes que todo hijo tiene. Dice la palabra primera de Juan, capítulo 3, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Algo que hay en nuestros corazones es esa convicción que el Espíritu Santo nos da, que nos dice, tú eres hijo, tú eres hija. Aunque todavía estás en ese cuerpo mortal, corruptible, sometido a presiones en esta tierra, pero conoce esto, eres hijo, eres hija, aunque todavía no se ha manifestado todo lo que vas a hacer. El Padre nos ha dejado a nosotros un testamento firmado con la sangre de Jesús. Y en la medida que nosotros revisamos ese testamento, nos damos cuenta de la gran riqueza que Dios ha dispuesto para todos nosotros. En la medida que nosotros miramos en la palabra de Dios, lo que Dios dice que le tiene a los hijos, es algo tan glorioso, tan maravilloso, que no hay manera de uno poderlo comprender en su totalidad. Así dice 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si crees que la belleza que hay en la tierra es algo glorioso, no sabemos nada todavía, porque no hay nadie que pueda imaginar lo que ya Dios ha preparado a aquellos que le aman, a aquellos que Dios ha recibido como sus hijos e hijas. Son cosas tan gloriosas, tan grandes, que tenemos que llegar allá para poder entender todo lo que Dios ha dispuesto
¿Qué significa este testamento firmado con la sangre de Cristo que nos capacita a nosotros para ser adoptados hijos de Dios? Y tener al Espíritu Santo de Dios que nos permite llamar al Dios del universo Abba, Padre, como nuestro Padre. Dice Apocalipsis 21, los versos 2 al 5. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dice más: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es tremendo. No hay dolor. Aquí en la tierra tenemos mucho dolor, mucha aflicción, muchos problemas. Allí no hay esto. No hay clamor, no hay llanto, no hay sufrimiento. ¿Puede imaginar una eternidad donde millones y millones y billones de años podrán pasar y es como el primer día? Eternidad significa nunca termina, en una condición tan gloriosa, solo porque Dios ha querido enviar a su Hijo unigénito a la tierra para rescatar a aquellos que crean en Él y darle ese gran premio de ser herederos de Dios. ¿Sabes? La palabra evangelio significa buenas noticias, pero estas son muy buenas noticias. Es saber lo que Dios nos ha preparado a nosotros. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios porque así lo ha dicho Dios. Y si hijos, somos herederos juntamente con Cristo. Y sabes una cosa, Cristo es el heredero, repito, dice Hebreos 1:2 que Dios constituyó al Hijo heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, pero el Hijo comparte su herencia ahora con todos los que creen en Él. Y más, dice Hebreos 2:11, Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él dice: anunciaré entre mis hermanos en la congregación, hablaré a mis hermanos. Él no nos mira como personas distantes, poca cosa, no, para Él somos demasiado valiosos. Pero sabes, nosotros debemos tener algo en cuenta que es muy importante. Los creyentes en Cristo, aunque somos adoptados, nunca podrán igualar al unigénito Hijo de Dios. Hay personas que confunden esto, y el hecho de ser nosotros adoptados en Cristo, ahora se quieren igualar a Cristo. Nunca. Dice la palabra de Dios, solo Jesucristo es el Hijo de Dios por naturaleza. La relación que Él tiene con el Padre y con el Espíritu Santo es única. Nadie tiene esa relación. ¿Por qué? Porque las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno en esencia y en gloria. Son uno. En varios lugares en la palabra habla de la Trinidad de Dios como un solo Dios. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Mateo 28:19, Jesús mandaba a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pablo habla la bendición de 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. La Trinidad de Dios es un solo Dios. Nosotros nunca seremos igual a Cristo. Dice Mateo 11:27, el Señor todas las cosas
me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El hecho que nosotros podemos conocer a Dios es porque el Hijo ha querido revelarnos al Padre. Nosotros entonces debemos ser fieles y debemos cumplir con nuestras responsabilidades de hijos adoptados por Dios. Hay muchas responsabilidades que Dios espera de nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tiene un doble propósito al redimirnos. Dios busca dos cosas hacer al buscar a nosotros ser sus hijos. Una es, por un lado, salvarnos del infierno. Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que todos vengan al arrepentimiento para darles vida eterna. Pero aparte de querer salvarnos del infierno, por el otro lado, Dios quiere prepararnos para reinar juntamente con Cristo. Y quizás la lucha de los creyentes está en que no han comprendido la magnitud de responsabilidad que conlleva el entrenamiento para reinar por la eternidad con Jesucristo. Y Dios está haciendo un trabajo en nosotros, preparándonos para aquel gran día. Y sabes, esta preparación es un proceso de purificación que también tiene dos aspectos, uno divino y otro humano. Dios nos está purificando, Dios nos está preparando para reinar con Cristo, pero Dios hace una parte y el ser humano tiene que hacer otra parte. En el aspecto divino, Cristo ha redimido su pueblo, ha pagado el precio, lo ha comprado con su sangre y lo ha santificado para Él, para sí mismo. En el aspecto divino, Dios ha hecho lo que nadie podía hacer. Pero en el aspecto humano, cada cristiano debe ser diligente y además obediente, debe conocer y hacer las cosas que Dios le demanda. Debemos ser obedientes. Debemos conocer cuál es la voluntad de Dios para obedecerla gustosamente, rápidamente, de buen modo. Dice la palabra primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, y luego los versículos 14 al 16, voy a leer. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Vemos una palabra, la santificación del Espíritu. Toda persona que el Espíritu Santo ha venido a él o a ella, viene para santificarle, para separarle para Dios, para quitar de esa persona toda inmundicia, suciedad, toda cosa que es ofensiva para Dios. El Espíritu Santo es el que nos santifica. Su nombre, Espíritu Santo, Espíritu de santidad, el que hace que una persona que antes era inmunda, ahora es una persona santa delante del Dios santo. Pero dice también para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nosotros hemos sido llamados por Dios para que seamos obedientes. Sigue diciendo entonces, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Ahora sí, nos pone a nosotros a pensar que antes de conocer al Señor, antes de ser recibido como hijo adoptado por Dios, teníamos una manera de vivir descontrolada, deseos que no eran para nada agradables delante de Dios cuando los llevábamos al resultado que iba a dar. Dice, éramos ignorantes de las cosas de Dios. Ahora no más, no te conformes a esos deseos. Si viene el deseo, repréndelo, no le sigas, no le obedezcas.
Dice más bien, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dese cuenta que la palabra no dice sed santo cuando estés en la iglesia, cuando estés en oración o cuando estés haciendo algo espiritual, religioso. Pero es en toda manera de vivir. Tenemos que demostrar que no somos de este mundo, que no pertenecemos al régimen de esta tierra, que nosotros pertenecemos al reino de los cielos y que nosotros debemos vivir diferente, siendo santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sigue diciendo la palabra, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Muchas personas aquí resbalan, patinan, se encuentran con una gran pared porque no quieren la santidad, no quieren dejar las cosas que antes hacían. Pero sabes, hay una gran advertencia en la palabra de Dios. No todos los que dicen ser creyentes entrarán en el reino de Dios. No es porque diga, no, la Biblia no dice eso. Dios exige que cada creyente abandone toda práctica de pecado. Y es una exigencia, no es una sugerencia. Y Dios no mira a alguien como que es débil y por eso va a seguir pecando. Dios le ha dado el Espíritu Santo a cada creyente. Y el Espíritu Santo es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y es el Espíritu Santo el que nos da la manera para vencer siempre. Dice, Dios espera que no sigamos practicando el pecado. ¿Por qué? Porque los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Da a entender que personas que se llaman creyentes y están practicando un pecado están engañadas. Jesús dijo lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es el que habla, sino Él dijo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Eran creyentes? Eran personas que supuestamente tenían la esperanza de que Cristo los iba a dejar entrar aquel día. Dice la palabra, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban fingiendo ser religiosos. Estaban haciendo cosas que aparentaban que eran buenas personas, pero Dios los conocía. Ellos vivían haciendo cosas malas, eran hacedores de maldad, no hacían la voluntad de Dios. El apóstol Juan también dice, primera de Juan 3, versos 8 y 9, el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo, dice. Porque el diablo peca desde el principio. Piénsalo. Si una persona está creyendo que su cuerpo es débil, que todavía no puede vencer esa tentación, te estás engañando. El diablo es el que peca desde el principio. Si tú eres de Dios, tienes que parar esa práctica, si no está en juego tu eternidad. No entrarás, dice la palabra. Pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino para que tú y yo no tengamos que seguir sometidos a esas fuerzas malignas que llevan a las personas cautivas al pecado. Jesucristo vino para deshacer todas las obras del diablo. Dice más, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué?
Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, dice la palabra. Si tú eres de Dios, en verdad, si has nacido de nuevo, en verdad, si has creído que Jesucristo es quien Él dice que es, Dios Hijo que vino a la tierra a morir por los pecados de todos aquellos que crean en Él, Dios te da el nuevo nacimiento en el Espíritu, te perdona todos tus pecados, te comienza ahora a regenerar, a enseñar, a llevar adelante. Y cuando estás cometiendo algún pecado, hay alguien dentro de ti que te dice, no está bien eso, no está correcto eso, tienes que arrepentirte, tienes que abandonar eso. Antes tú eras de los que hacías lo que hacías y tenías tranquilidad. Ahora haces algo indebido y hay algo dentro de ti que te inquieta terriblemente. ¿Por qué? Porque ahora eres hijo de Dios. Y el Espíritu Santo que está en ti no te deja practicar el pecado. Por eso dice, tienes que ser obediente. No puedes ser rebelde a la voz del Espíritu. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 6, versos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Injustos? Dios quiere que hagamos justicia, que hablemos verdad, pero que hagamos justicia. Los injustos no entran al reino de los cielos. Si tú eres de las personas que te deleitas en salir ganando más de lo que debías haber ganado, si crees que te aprovechaste de alguna situación en perjuicio de alguien más, no fuiste justo, ten mucho cuidado. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice más, no erréis. Aquí viene una lista terrible. Ni los fornicarios, ni los idólatras. Todos los que se viven postrando ante ídolos, estatuas, imágenes, como le llamen, aún los que están buscando dinero desenfrenadamente, no llegan, son idólatras. Ni los adúlteros, personas que viven creyendo que nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. No vas a entrar, no vas a heredar el reino. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Que alguien diga lo que quiera decir, la Biblia dice esto, no heredarán el reino de Dios. Dice más, ni los ladrones, ni los avaros. Quiere decir que si has estado cogiendo cosas que no te corresponden, mucho cuidado porque no entrarás. Y si has robado, la Biblia dice, tienes que devolver lo que has robado. No te puedes quedar y solo pedir perdón y se acaba. Los avaros no van a entrar tampoco. Personas que solo buscan dinero, 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 dinero. No se sacian, no entran. Ni los borrachos. Personas que viven ya solo de borrachera en borrachera. Pero también dice, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios busca que seamos personas justas, siempre en lo correcto que andemos. Nada de estafa, nada de hipocresía, nada de querer engañar a nadie, porque está en juego nuestra eternidad. Eso dice la palabra de Dios. Como vemos, no es suficiente decir que somos nacidos de nuevo. Hay personas que dicen, yo confesé aquel día y ya con eso es suficiente. No sabe lo que estás diciendo. ¿Por qué no es suficiente? Porque Dios tiene serios requisitos para dejar entrar a alguien en su reino. Muy serio es el Señor. Jesucristo ha pagado un precio demasiado alto para permitir que personas que éramos hijos de ira pudiéramos ser llamados ahora hijos de Dios. Pero también la Biblia advierte, hay de aquellos que pisotean la sangre de Cristo y que hacen afrenta al Espíritu de gracia. Hay de aquellos que se burlan del nombre de Jesús
amancillando su nombre por su manera de vivir, de comportarse. Hay de aquellos. Dice Apocalipsis 21, versos 7 y 8, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Tú dirás, ¿el que venciere de qué? El que venciere de la lucha diaria que tienes que estar luchando en esta tierra. Hay un adversario que está siempre haciéndote trampas, tratando de hacerte caer, oponiéndose a todo lo que tú quieras hacer que sea bueno y agradable delante de Dios. Ese adversario tiene nombre. La Biblia dice, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tienes que resistirle en la fe y tienes que despertar. No te dejes engañar. Al que venciere heredará. Tenemos que vencer en esta tierra. Pero los que somos de Cristo tenemos al Espíritu Santo que nos da la manera para vencer siempre. Dice la palabra, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas. Tú dirías, ¿quiénes son los abominables? En la palabra de Dios hay ciertos pecados que Dios dice, eso es abominación a Jehová. Bueno, todo el que hace eso que es abominación no entra al reino de los cielos. Los fornicarios y hechiceros, los idólatras. ¿Y qué más dice allí? Y todos los mentirosos. Cuidadito, Dios es verdad y solo verdad y pura verdad. Y solamente la verdad y toda la verdad. No hay tal cosa como una mentirilla blanca o sencilla o inocente. Mentira es mentira y el padre de las mentiras es Satanás. Dios no se mezcla con nada de las tinieblas. Por eso los mentirosos no entran. También dice que ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es terrible. Un ser humano tiene dos lugares para pasar la eternidad. El cielo, con Dios, con Cristo, con los ángeles. Pero también está el otro lugar. Los desechados estarán en el lago de fuego con Satanás, con la bestia, con el falso profeta, con todos los demonios. Se tendrá que pasar la eternidad con ellos. Es terrible. Por eso vale la pena despertar. ¿Y sabes algo? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿Sabes qué hace Dios? Nos disciplina, nos corrige, nos castiga. Él no quiere que nadie se pierda. Y muchas personas les duele cuando Dios los disciplina. Peor es que te deje sin disciplina y luego te condene. Es para que aprendamos y no caigamos. Dice Filipenses 1, verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es tremendo, porque el Espíritu Santo en nosotros tiene una gran tarea, perfeccionarnos. No solamente traernos de aquel hueco donde estábamos perdidos, en ese lodo cenagoso, en ese pozo de la desesperación, pero traernos de allí y empezar a tratar nuestras vidas, a enseñarnos, a guiarnos, a ayudarnos a entender la palabra. Por eso la Biblia dice, no seas rebelde, como hijos obedientes. Tenemos que seguir las direcciones del Espíritu. Mire cómo lo dice el Salmo 32, versos 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Es tremendo. Dice, sobre ti fijaré mis ojos. Cada creyente tiene los ojos de Jehová allí. Por un lado puede ser terrible que no hay manera de escaparse. No hay manera. Pero por otro lado es una gran bendición. El enemigo no puede contigo porque Dios te está cuidando. El Padre tiene sus ojos sobre ti y te va a alertar cuando hay peligro. Y si no oyes su voz, te va a castigar porque Él quiere que no te pierdas.
Entonces dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios nos dice, sean inteligentes, no como estos animales, que hay que ejercer fuerza para que ellos obedezcan. ¿Sabes? Dice Pablo en Romanos 8, versos 12 y 13, así que hermanos, deudores somos. ¿A quién se está dirigiendo cuando dice hermano? ¿A los incrédulos o a la iglesia? A la iglesia. Pablo es muy claro y le advierte a la iglesia, a los que se llaman creyentes. Dice, nosotros somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. A los hermanos, a los creyentes les dice, hermano, no vivas de acuerdo a la carne, vas a morir. Y está hablando el apóstol Pablo. ¿Sabes? Algo más. Dios espera que tengamos también varias cosas, pero voy a ver algunas poquitas, estas siguientes: perseverancia, santidad, pureza, humildad y misericordia. Dios espera de todos los que Él ha recibido como hijos, que ha adoptado en Cristo como hijos. Dios espera que tengamos perseverancia, y veremos qué significa, santidad, pureza, humildad y misericordia. Veamos cómo dice la palabra de Dios. Perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Porque si vamos a ser partícipes de la exaltación de Cristo, debemos primero ser partícipes de su muerte, dice la palabra de Dios. Primero hay un dolor, una aflicción, un sufrimiento, y después viene una glorificación. Eso dice la palabra. Y en ese sufrimiento y dolor es que se espera que perseveremos en la fe. Porque luego debemos mantenernos firmes hasta el fin, habiendo pasado las pruebas que Dios permita. Primero debemos sufrir con Cristo y después reinar con Cristo. Jesús dijo, Mateo 10:22, lo siguiente: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverar es cuando todos te persiguen y se burlan de ti, tú dices, pero yo sé en quién he creído. Yo sé que Él guardará mi depósito para aquel día. Yo sé que Él no me dejará caer. Yo sé quién es mi Dios. Y te mantienes firme. La Biblia dice, resiste al diablo y huirá de ti. Resístelo. Cada vez que venga una presión a tu vida, resístelo. Busca a Dios y verás. Pablo dice a Timoteo, segunda de Timoteo 2, versos 11 y 12, lo siguiente: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. No dice si creemos, si sufrimos, porque va a venir el sufrimiento. Va a venir la prueba de fuego a la fe de cada uno, para ver si va a perseverar o si no va a perseverar. El apóstol Pablo le aconteció algo terrible, que predicando el evangelio de Cristo, lo apedrearon de tal manera que creían que estaba muerto, pero luego él se levantó y siguió adelante. Dice Hechos 14, versos 21 y 22. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, él dice, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe. Escuche bien, el apóstol Pablo exhortaba, hermano, no dejes la fe, no sueltes la fe, permanece en la fe.
En medio de persecución sigue creyendo, sigue en la fe. Pablo, que había sufrido un gran ataque de la turba aquellas personas que vinieron queriendo matarle, sin embargo, eso no lo detuvo a él, pero seguía diciendo: hermanos, permanezcan en la fe. Y les dijo algo más, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Tribulaciones? Son palabras que no nos gusta oír, pero son palabras reales del reino de Dios. Y es parte de lo que Dios está haciendo, preparándonos para el reinado eterno. Preparándonos. Y nos ha dado su espíritu que nos capacita y nos hace seguir adelante en triunfo en cada tribulación. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 4, versos 12 y 13: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Escucha bien, no te sorprendas del fuego de prueba que ha llegado a tu vida, como si fuera algo extraño. No, él dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cristo sufrió, y el hecho de que tú tengas que sufrir por la causa de Cristo, dice: gózate, porque Dios ha querido que tú también participes de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Dice: para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando Cristo sea revelado en su gloria, tú verás lo que es ser alegre, tú verás lo que es estar bien ahora. Debemos perseverar en la fe. También debemos mantener la santidad. Dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versos 12 al 14: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Da a entender, hay situaciones que han venido en tu vida, las estás arrastrando y dice: no sigas más, endereza tu camino. Eso cojo que tú has tenido antes se tiene que enderezar. Haz senda derecha ahora. Dice más: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No dice sin las cuales, no está hablando la paz y la santidad, está diciendo sin la santidad nadie va a llegar a ver al Señor. Santidad es todo aquello que tú haces para agradar a Dios y que va acorde con tu naturaleza que Dios te ha dado ahora en Cristo. Vemos que debemos perseverar, mantener la santidad, también la pureza. Dice Tito 2, versos 11 al 14: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Para salvación, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, dése cuenta, de nuevo la enseñanza, renuncia a cualquier cosa que sea impía. Renuncia, no lo hagas más. Renuncia a esos deseos mundanos. Renuncia, no sigas. No te sigas juntando con los mismos que antes te juntabas para hacer lo que a aquellos les gusta hacer. Tú no más. Pero dicen también: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Somos hijos de Dios. ¿Te estás perdiendo mucho? Al revés, te estás ganando mucho, aguardando, dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vivimos a la expectativa cuando el Señor va a venir. Sigue diciendo la palabra: quien se dio a sí mismo por nosotros,
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dios quiere que seamos puros para Él, celosos de buenas obras, buscando algo bueno que hacer para glorificar al Señor. Dice también el apóstol Juan, primera de Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Dice, así como Él es puro. Cuando en la Biblia usted ve un así como, está poniendo una comparación. Dice, ese es el modelo, ese es el estándar que tienes que buscar. Así como Cristo es puro, dice, tenemos que procurar nosotros también mantenernos puros, purificándonos. ¿De qué manera nos purificamos? Primero, velando, guardándonos para no caer. Pero si en algún momento hay cualquier caída, la Biblia dice, arrepiéntete, pide perdón. Dios te va a lavar con la sangre de Cristo y te va a mantener puro, te va a purificar. Y cuidado que no lo vuelvas a hacer. Nos mantenemos siempre a la expectativa. Dios quiere que seamos puros. También Dios espera que seamos humildes. Él espera de nosotros humildad. Dice el Señor Jesús, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No es de los que se viven vanagloriando, no es de aquellos soberbios, es de los humildes, el reino de los cielos. Así dice el apóstol Santiago 4:10, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y Pedro dice, primera de Pedro 5:6-7, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando haya situaciones que te sientes abrumado, esas ansiedades, tómala, Señor Jesús. Tú tienes cuidado de mi vida. Aquí la pongo en tus manos, Señor. Échala en sus hombros, dice, en oración, porque tú sabes que Él tiene cuidado de ti. Él no te ha olvidado, aunque permita que venga ese fuego de prueba a tu vida. Mantén siempre la humildad delante del Señor. También que falta la misericordia. ¿Qué es misericordia? La misericordia demanda acción de nuestra parte. ¿Por qué? Porque misericordia es sentir compasión de la miseria de otro. ¿Sí? ¿Sientes compasión? Pero esta compasión lleva a algo, se manifiesta en acciones prácticas. Una persona que es misericordiosa no solamente ve que la otra persona está sufriendo o padeciendo una necesidad, sino que procura ayudarle de una manera práctica. Mire cómo dice Santiago 2, versos del 13 al 18, vamos a leer. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Eso es tremendo. Solamente ese versículo sería para que todos procuremos ser misericordiosos, como dice la palabra, para poder tener misericordia al día del juicio. Dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, de nuevo, está hablando a creyentes. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dice, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Solo palabrerías, eso no vale.
Él dice, así también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Y él dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Por qué? Porque el que tiene realmente fe en Cristo se vuelve misericordioso, porque Dios es misericordioso. Porque Dios nos hace compartir lo que Él es, lo que Él quiere que se haga, que expresemos y que hagamos misericordia. Jesús dijo algo que también pone a cualquiera a pensar. Mateo 25, voy a leer los versos del 31 al 40. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué expresión más hermosa, ¿verdad? A las ovejitas. ¿Por qué les dice así? Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Está diciendo alguien que fue misericordioso en la vida. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo? Si tú estás en el cielo y nosotros en la tierra. ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cualquier acto de misericordia que hacemos, es a Cristo que lo estamos haciendo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, dice la palabra, porque a Cristo el Señor servís. De Él viene la recompensa. ¿Sabes? Hay una pregunta que debemos hacernos ahora. Es esta: ¿cuándo recibiremos la herencia de la vida eterna? Porque hay una confusión grande en este sentido, que muchas personas creen que cuando confiesan a Cristo como Señor y Salvador, ya son salvos, ya tienen la eternidad asegurada, ya no importa lo que hagan, dicen ellos, estará bien. Pero estamos analizando que es incorrecta esa manera de pensar, porque la Biblia dice que Dios exige de nosotros un comportamiento bien determinado por la palabra. Entonces, ¿cuándo es que vamos a recibir la vida eterna? Jesús dijo que la vida eterna la recibiremos en el siglo venidero. Esas fueron sus palabras. Lucas 18, 29 y 30. Y Él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Una cosa es lo que recibimos en este tiempo, pero la vida eterna, Jesús dijo, es en el siglo venidero. También en Lucas 13, 23, 24, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo,
esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Requiere esfuerzo. También Jesús dijo en Mateo 7, 13, 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es una puerta estrecha y es un camino angosto para poder llegar allá al cielo. Muchos están ilusionados porque creen algo que no es lo que Dios dice, y por eso traen vergüenza básicamente al cristianismo, porque están promoviendo ideas que no son bíblicas. ¿Sabes? La Biblia nos dice que la salvación es un proceso gradual. La salvación comienza cuando creemos en el Evangelio y recibimos la gracia de Dios, y se cumplirá plenamente en el futuro cuando Jesucristo venga en gloria. Eso declara la palabra. Cuando Jesús venga en las nubes, dice Mateo 24:30, entonces recibiremos la redención del cuerpo y la vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 9, 27 y 28 dice lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Quiere decir que cuando se van a salvar es cuando Cristo venga y lo estén esperando a Él. Y todos los que han muerto esperando en Cristo, el Señor los va a resucitar, a los que durmieron en Cristo. Y los que estemos aquí viviendo cuando Cristo venga, entonces nos va a salvar, porque el que espera en Cristo se mantiene puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Hemos leído. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 9, lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? No en la tierra, en los cielos, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esa fe nunca la sueltes, porque esa fe te mantiene con el poder de Dios en tu vida. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Los cristianos estamos buscando esa salvación que es la que vendrá, dice, alcanzarla. Dice más el apóstol Pedro: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué vienen las pruebas? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dese cuenta cómo la Biblia lo explica tan claramente, que nos hace a nosotros siempre estar atentos a cualquier cosa que nos pase por el lado, que trate de desviarnos, porque estamos buscando esa salvación aquel día. Después que pasen todas las pruebas que Dios permita, entonces las recibiremos. El apóstol Pablo dijo que la vida eterna es el fin o la meta de la vida del cristiano. Dice Romanos 6:22 lo siguiente: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hacia allá vamos, a vivir eternamente con Cristo. También dice Pablo, 1 Corintios 15, versos 1 y 2, además, os declaro, hermanos, a la iglesia le está hablando, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Mire lo que él dice ahora. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Ahí hay un sí condicional. Dice, si no creísteis en vano. O como dice Romanos 6, versos 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Dios espera que andemos en nueva vida. Entonces, si hay confusión, ¿cuál es la verdadera doctrina? La verdadera doctrina es que los cristianos, cuando creemos en el Evangelio, tenemos la vida eterna adjudicada, pero aún no recibida. Y ahora voy a entrar con esta otra palabra legal, adjudicada. ¿Qué significa adjudicar? Adjudicar es el acto judicial que consiste en declarar que determinada cosa corresponde a una persona, o conferírsela en virtud de derecho a través de una subasta, por licitación o por partición hereditaria. Se le adjudica, eso le corresponde a esta persona, legalmente hablando. Veamos un ejemplo sencillo sobre adjudicar. A ti te pueden adjudicar un premio muy importante o te prometen un regalo, pero tú no tendrás ese premio o regalo hasta que te lo entreguen. Es tuyo, sí, legalmente, pero todavía no lo tienes. Asimismo sucede con la salvación. Por medio de la fe en Cristo, Dios nos ha adjudicado o regalado la vida eterna, la salvación. Sin embargo, esa salvación o vida eterna aún no la hemos recibido, ya que la vamos a recibir en el siglo venidero, cuando Cristo venga en gloria. Es así. Es por eso que debemos apreciar lo que Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos. No te descuides. No te descuides. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en este tiempo, los creyentes? ¿Qué tenemos? Bueno, la Biblia dice, Pablo nos dice
que en este tiempo los creyentes hemos recibido la justificación, la paz y la reconciliación con Dios. Hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios, estamos reconciliados. Y que luego en el futuro recibiremos la salvación. Así dice en Romanos 5, versos 1 y 9 y 10, lo siguiente: justificados, está en tiempo pasado, pues por la fe tenemos paz para con Dios, ya eso es tiempo presente, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, ya eso es pasado, eso lo tenemos, por Él seremos salvos, que está en un tiempo futuro, de la ira. Porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios, eso está en el pasado, ya eso lo tenemos, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos, está en el futuro, por su vida. Está claro. Pero ahora veamos rápidamente un tiempo que en la Biblia se tiene, un tiempo verbal que se le llama el pretérito profético, el cual trae mucha confusión a personas, se presta a confusión este tiempo bíblico. Veamos, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, Pablo dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Nos salvó, eso está en el pasado supuestamente, eso es pretérito. Bueno, en este pasaje, Pablo utiliza el tiempo verbal conocido como pretérito profético. Es algo que se está profetizando como que lo estás mirando ya hecho. Ese es el tiempo. Pablo dijo que Dios nos salvó tiempo pasado, hablando de la salvación del cristiano, como si ya hubiera ocurrido en el pasado, aunque dicha salvación en realidad se manifestará cuando Jesús aparezca en el futuro por segunda vez. Lo leímos en Hebreos 9:28 y hay en otros lugares. Veamos otros pasajes bíblicos que también usan este tiempo verbal, pretérito profético. Primera de Juan 5:13 dice el apóstol Juan lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y el mismo apóstol Juan, en esa misma carta, cuando él dice que los cristianos no debemos aborrecer a los hermanos, dice: el que aborrece a su hermano es homicida, y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pero aquí está diciendo, hablando de que tenemos, como si fuera que ya es hecho, cuando eso está en el futuro. Efesios 2:6, Pablo dijo que los cristianos ya hemos resucitado y nos hemos sentado con Cristo en los lugares celestiales. Otra vez, Pablo está hablando en pasado, pero la realidad es que la resurrección gloriosa de los cristianos va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Cuando Cristo venga en gloria. Veamos otros pasajes que tienen el pretérito profético. En el libro de Apocalipsis, cuando está en este pasaje refiriéndose a la bestia, dice: y la adoraron, eso está en tiempo pasado, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aunque hemos visto aquí que la Biblia dice que los moradores de la tierra adoraron a la bestia como si ya hubiera pasado, la Biblia dice que esa profecía se va a cumplir en el futuro, en el gobierno mundial de la bestia.
Todavía no ha llegado, está cerca, pero no ha llegado. Apocalipsis 19, versos 11 al 15. Aquí se habla de la venida gloriosa de Cristo como si ya hubiera ocurrido. Viene el Señor con los ángeles, caballo blanco, ya viene el Señor, pero no ha venido todavía. Sin embargo, ese evento va a acontecer también en el futuro. Veamos otro más, Apocalipsis 21 y capítulo 22. Se describe la destrucción del cielo actual y de la tierra actual, y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, como si ya hubiera ocurrido en el pasado. Y vi los nuevos cielos y los nuevos, ya los vi, pero todavía no han pasado. Esto todavía está en el futuro. Es tremendo esto. ¿Sabes? Lo importante que es que todos los que creemos y esperamos en Cristo, nosotros somos hijos de Dios. No se ha manifestado lo que aún vamos a hacer, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso sí, mantengamos siempre esa esperanza, esa fe. Pase lo que pase aquí, yo solo sé que soy hijo de Dios y que veré su rostro. Y si tengo que luchar y batallar, Dios me ayudará a perseverar. ¿Por qué? Porque Él está conmigo, el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos. Dice Apocalipsis 21, los versos 1 al 7, y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. De nuevo, el que venciere. Hay algo que en la palabra nos habla en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel capítulo 7, voy a ver solo 2 versículos, versos 18 y 26, que habla de una situación donde los hijos de Dios están siendo perseguidos hasta un tiempo. Dice, luego se levantó alguien, anciano de días, y dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Está profetizado después de ciertas luchas que vendrán. Y dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno. Los santos, los que están apartados de la inmundicia, los que han sido santificados por Cristo, los que hemos recibido el Espíritu Santo, dice, estaremos reinando, porque es lo que dice la palabra. Y para terminar, voy a terminar con esto, con unas oraciones que hay en la Biblia, que son válidas para todos nosotros, se mantienen delante de Dios, estas oraciones. Una de ellas es del apóstol Pablo. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Es un clamor que hay para que tú y yo tengamos espíritu de sabiduría y de revelación, que sepamos las cosas en el conocimiento de Él, de Dios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ese clamor es: Dios, ilumina el entendimiento de los creyentes. ¿Para qué? Para que sepáis la esperanza a que Él os ha llamado. Dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Que sepan qué tanto significa ser heredero de Dios. Cuántas riquezas hay allí para ellos, que sepamos nosotros.
que tengamos esa esperanza mientras estamos en la tierra. Esta oración está en Efesios 1, versos 17 y 18. También el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Una lista que el apóstol Pedro tiene en ese primer capítulo, una lista de cosas. Háganla y no caerás jamás. Dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Haciendo esas cosas, entonces se te dirá, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Las palabras que nosotros todos queremos escuchar del Señor. Y dice también Pedro en primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y Dios dice en su palabra, así bendeciréis a los hijos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jesucristo nos dice a nosotros, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno robe tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Termino con esta otra cita, Apocalipsis 5, del 9 al 14. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían, amén, amén y amén. Que Dios les bendiga a ustedes siempre. Que su gracia sea sobre tu vida a cada momento, y te capacite el Señor para mantenerte digno, digna de estar en pie cuando Jesucristo sea manifestado y te pueda llevar al reino celestial que ha sido preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Pongámonos en pie, por favor, y vamos a orar. Bendito sea el Señor para siempre.
Aleluya, aleluya. Bendito eres, Dios. Padre amado, Padre eterno, Rey soberano, altísimo Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te agradecemos este gran privilegio, esta gran oportunidad que nos has permitido a todos de conocer estas cosas que nos has mostrado en tu palabra. Gracias, eterno Dios. Gracias por permitirnos realizar esta serie de enseñanzas, las cuales ponemos en tus manos, pidiendo, Dios, que seas tú haciendo tu voluntad en cada una de ellas, trayendo conocimiento de la verdad revelada en tu palabra al pueblo que dice que cree en ti, oh Señor. Quita todo engaño, todo error, toda falsedad, Señor, de tu pueblo. Trae conocimiento de tu santa palabra a la humanidad que está perdida, oh Dios. Y usa, Señor, estos medios, esta herramienta que tú has querido ahora disponer en el mundo para la gloria sola tuya, Señor, única y exclusiva.